Bueno, vamos a presentar a la doctora Evelia Rivera. Sus áreas de especialidad son política marina, legislación y manejo costero para el desarrollo sustentable, política y tratados internacionales en materia de océanos y políticas públicas para el ambiente y el cambio climático. Hace 27 años es profesora investigadora del Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México, de la Universidad Autónoma de Campeche. Fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Gobierno del Estado de Campeche entre 2009 y 2015. Ha sido consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de manejo costero en Latinoamérica y el Caribe. También autora líder en el grupo de expertos para elaborar el reporte global especial sobre océanos y criósfera para el IPCC. Bienvenida, doctora Evelia Rivera. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Un honor estar aquí presentando el día de hoy el reporte especial de océanos, criósfera en un clima cambiante. La importancia de este informe es precisamente el hecho de que 3/4 partes del planeta están cubiertas por océano y otros 10% están cubiertos por capas de hielo y glaciares. Estos ecosistemas obviamente son muy importantes por sus bienes y servicios porque alimentan a una población creciente en estas regiones, están proveyendo de servicios, están proveyendo de transporte, de energía, de comercio, de lugares para trabajar y esto es de lo poco que podemos considerar que es precisamente la importancia de los océanos y de la criósfera. El asunto es que el impacto del cambio climático en el océano y la criósfera va a afectar absolutamente a todos los habitantes y a todos los ecosistemas del planeta Tierra, pero especialmente a aquellas que viven en el Ártico, en las zonas costeras bajas y en las regiones montañosas. El océano ha absorbido entre 20 y 30% de las emisiones de carbono antropógeno desde la década de los 80. Y esto ha generado que nuestros mares sean cada vez más ácidos. Es por esto que la tasa de calentamiento que tiene ya se ha duplicado en el océano desde 1993. Y aquí ustedes pueden ver precisamente la tendencia que tiene entre una emisión un escenario de altas emisiones y un escenario de bajas emisiones, con una tendencia en todos estos a la alza hasta el año 2100. La absorción de calor está causando muchos impactos y las olas de calor marinas son unos de los efectos más prolongados, más extensos, más intensos y con mayor duración. Este es un problema que genera causas de diferentes impactos en los corales, en los sargazos, en los pastos marinos, y esto se ha duplicado en su frecuencia entre 1982 y el 2016. Ahora, estas ondas de calor se incrementarán por un factor del 50% para el final del siglo en un escenario de altas emisiones comparado con el siglo XIX. Aquí lo que podemos ver es precisamente la tendencia a la alta en estas ondas de calor en dos escenarios, el 2.6 que es de bajas emisiones y el 8.5 en emisiones de altas. Los eventos en gran escala del blanqueamiento de corales en aguas templadas se han incrementado y esto ya está sucediendo en todo el planeta. Entonces, este es un problema de los más grandes que ha sucedido. La elevación del nivel del mar es otro de los efectos que tenemos por el calentamiento de los océanos y esta elevación está haciendo que se haya perdido el hielo en la Antártica y en Groenlandia. Aquí lo que podemos ver es una comparación entre el periodo de 1979-2007 y el 2012 en el número de días de deshielo, que es más de 100 en el 2012.
La tasa de elevación del nivel del mar en el periodo 2006 al 2015 fue 2.5 mayor que la de 1901 a 1990. Y justo en la elevación del nivel del mar nosotros podemos ver en el escenario de emisiones altas una elevación de 0.84 metros, mientras que en el escenario de emisiones bajas una elevación del 0.43 metros. Y esto es importante considerar que en el reporte del IPCC tenemos también ya las contribuciones por el deshielo de la Antártica. Obviamente con este calentamiento de los océanos se están acidificando los mares y para final del siglo, en un escenario de emisiones altas, los primeros 6.500 pies de océanos se espera que absorba de 5 a 7 veces tanto calor como el que se absorbió en los últimos 50 años en un escenario de bajas emisiones. Y esto significa que en un escenario anterior de, por ejemplo, el final del siglo XIX, los iones de carbonato estaban contribuyendo a corales y organismos con cubiertas o exoesqueletos de carbonato de calcio abundantes, fuertes, numerosos, y en un escenario para el 2100 con altas concentraciones de ácido carbónico, tenemos el problema de menos iones de carbono y esto va a repercutir en organismos más pequeños, menores en número y mucho más frágiles, y esto obviamente afectando a las cadenas alimentarias. Otro de los problemas grandes que se tiene es precisamente el hecho de las migraciones. Los peces van a estar migrando conforme vayan a estar recibiendo diferentes ambientes no propicios para ellos. Y aquí tenemos, por ejemplo, en rojo, en los círculos y los triángulos, tenemos peces del Atlántico, en los círculos peces del Ártico y en la parte central de mezcla. En el 2004 tenemos peces, en los triángulos son de comunidades profundas y en los círculos son de comunidades someras y están migrando precisamente en una mezcla diferente, en una composición diferente en el 2012. Esto también va a afectar a las cadenas migratorias y por ende también va a estar afectando la estructura y función de los ecosistemas. Nuestro problema también se viene con las pesquerías y en repercusión con todo el impacto que se tiene es precisamente en todas las regiones que ya están experimentando efectos en sus poblaciones, no solamente de peces, sino también en su infraestructura, por ejemplo, en caminos, edificios, aeropuertos y ferrocarriles, con 2 escenarios, uno sin adaptación y otro con adaptación, en un 8.5 que es de emisiones altas y en un 4.5 que es de emisiones bajas. ¿Cuáles son los impactos y cuál sería el ahorro si nosotros estuviéramos considerando con adaptación proactiva para los miles de millones de dólares que se tiene en pérdidas por estos impactos en la infraestructura? Se está perdiendo el hielo rápidamente y la nieve de manera acelerada por el calentamiento. El Ártico se ha calentado más del doble que el promedio global en las últimas 2 décadas. Y durante los inviernos del 2016 y el 2018, la temperatura superficial en el centro del Ártico fue de 6 grados centígrados por encima del promedio del periodo entre 1981 y el 2100. Y aquí nosotros podemos ver una comparación entre marzo y septiembre del Ártico en la parte de arriba y del Antártico en la parte de abajo, con la temperatura del mar superficial, si ustedes lo pueden ver, y la tendencia de la concentración de hielo en el Ártico en marzo y en septiembre, cuando ya estamos teniendo una concentración en números negativos en septiembre.
Y esto es muy importante porque con tan solo 1 grado centígrado de calentamiento, la criósfera ya ha sido impactada. La extensión del hielo en el mar Ártico en septiembre, cuando la extensión del hielo es al mínimo, ha declinado en un 13% por década. Y aquí lo que podemos ver es precisamente el hielo marino o la cobertura de glaciar que tenemos en 1980 y el 2012 en el Ártico, cómo se ha retraído, y aquí el hielo marino mucho más frágil y fragmentado porque tiene apenas 5 años de edad. Entre el 2006 y el 2015, la cobertura de hielo de Groenlandia perdió 278 gigatoneladas de masa por año. La cobertura del hielo de la Antártica perdió 155 gigatoneladas por año y los glaciares alrededor del mundo 220 gigatoneladas por año. Combinados, estamos hablando de 653 gigatoneladas por año. ¿Qué significa esto? Significa que la importancia que tiene el Ártico y el Antártico, Ártico arriba, Antártico abajo, estamos hablando de la circulación del océano que están controlando y que está siendo afectada. Estamos hablando de la capa de hielo que está dando vida a comunidades originarias locales e indígenas que están perdiendo precisamente las posibilidades de supervivencia, que estamos hablando de recursos en la extracción que muchas comunidades y países están teniendo y que de ahí depende su economía. Estamos hablando de ecosistemas terrestres y marinos, del sistema de agua dulce de la criósfera, de todo eso que está siendo afectado precisamente por este calentamiento y por estas transformaciones, estos impactos. Ahora, todas las regiones de la montaña han tenido un declive en profundidad y extensión de su cobertura de nieve, y aquí tenemos en la región, vamos a hablar de esta parte que es la zona central subtropical de los Andes, la elevación que tenemos, y la primera en 2 escenarios, en azules el de bajas emisiones, en rosa y rojo lo de máximas emisiones, y estamos teniendo la elevación más baja aquí, más alta acá, el equivalente del cambio del agua por nieve invernal, en la temperatura del aire en el invierno y en la temperatura del aire en el verano. Y si ustedes se dan cuenta, pues son muy fuertes los cambios. Hablando también del calentamiento y de los cambios que se hacen en todo esto, tenemos también que del 2007 al 2016 las temperaturas del permafrost se incrementaron y se incrementaron 0.3 grados centígrados. Esto significa que lo que contiene el permafrost ártico y boreal de 1.440 a 1.600 gigatoneladas de carbón se va a estar, como se muestra aquí, en altas emisiones a la atmósfera en todos los modelos y observaciones que se han tenido reportadas. Aún en un escenario de bajas emisiones, el problema es que las masas glaciares tengan un declive alrededor del 18 al 36% para fines de siglo, y esto va a contribuir a la elevación del nivel del mar de 3.7 a 7.9 toneladas. En un escenario de bajas emisiones, aún al día de hoy, tenemos para los glaciares andinos una retracción terrible de 1910 al 2008, y de los glaciares de Pastoruri, por ejemplo en Perú, del 2001 al 2009, con una retracción evidente. En cuanto a la cobertura de nieve, también se espera que esté disminuyendo, y esto no considerando la trayectoria de futuras emisiones. El promedio va a estar disminuyendo, y aquí vamos a tener en el sur de los Andes en tres escenarios, el de baja, media y altas emisiones, con una pérdida hasta de 8 milímetros de profundidad en las nieves. Las especies obviamente van a declinar,
nuestros glaciares se van a contraer y la nieve va a desaparecer. Y esto va a tener una repercusión muy fuerte, como se puede ver al sur de los Andes. Aquí del 2000 al 2100 tenemos ya una pérdida de 12 milímetros con 29.429 kilómetros cuadrados. Los ecosistemas marinos también van a estar al borde del colapso. Nosotros tenemos aquí las proyecciones, estos son los históricos y esta es la proyección de máximas emisiones, el de mínimas emisiones, los escenarios 2.6, 2.5, aún para un calentamiento de 1.5 grados vamos a tener problemas ya con corales, por ejemplo, como lo estamos viendo. Muchas especies dependientes del frío y la nieve ya están en riesgo de manera hoy en día, actual. Y estos cambios pues van a estar afectándose y van a estar teniendo problemas conforme se vaya aumentando el calor que se tiene en nuestros océanos. Nos podemos adaptar, pero solo hasta cierto punto. Y esto es muy importante porque los países necesitan ver este reporte como una llamada de acción ya, urgente. Las observaciones sobre los impactos muestran tendencias que no podemos ignorar. Y esto es, por ejemplo, en dos escenarios, el 2.6 y el 8.5, para océanos abiertos y para ecosistemas costeros, en un rango de 1 grado centígrado tenemos ya impactos, aquí pueden ver la escala de los impactos de moderado a muy alto con los niveles de confianza que nosotros pudimos obtener dentro de las observaciones del IPCC, de medio a muy alto en ecosistemas pelágicos y en ecosistemas costeros ya con humedales salinos, con praderas de pastos marinos, con bosques de sargazo y con corales de aguas templadas, cálidas, perdón. Un problema muy grande es para las poblaciones, sobre todo en nuestra región, que están ya enfrentando eventos extremos, como por ejemplo lluvias torrenciales, elevación del nivel del mar, ciclones, sequías, y el problema es cuando vienen los efectos combinados. Cuando tenemos efectos compuestos por ejemplo, lluvias torrenciales y elevación del nivel del mar, o múltiples huracanes, inundaciones, elevación del nivel del mar y lluvias torrenciales. Nuestros países deben ya de adaptarse y nuestros países deben ya de estar pensando en cuáles son las acciones que tenemos que hacer para mantener a la población segura. Porque si bien es cierto que los cambios en el océano y la criósfera por cambio climático, en arrecifes de coral, en zonas polares o en pesquerías están teniendo problemas, también es muy cierto que nosotros estamos teniendo otros impactos provenientes, por ejemplo, de venir con una gran cantidad de contaminantes a las aguas costeras, la acumulación de orgánicos persistentes o la sobrepesca. Y esto va a tener un problema fuerte con la pérdida de protección costera, con la pérdida de megaespecies carismáticas, por ejemplo, y con las altas costos de operación que vamos a tener en todas nuestras actividades. Para poder contrarrestar los riesgos del cambio climático, es muy importante que nosotros estemos viendo que todos nuestros daños o los efectos peligrosos podamos nosotros tener medidas basadas en ecosistemas para poder adaptarnos o reducirlos. La vulnerabilidad se puede reducir con acciones, por ejemplo, de protección social, y la reducción de la exposición puede hacerse con reubicación o planeación territorial. Pero lo que sí es muy importante es considerar que hay límites para la adaptación, y estas pueden ser físicas, ecológicas, tecnológicas, económicas, políticas, institucionales,
psicológicas o inclusive socioculturales. Este informe está basado en suficientes elementos científicos y está rápidamente, obviamente, el cambio transformando el océano y la criósfera de una manera que pone en riesgo la vida en el planeta Tierra. Sin embargo, nuestras acciones podrían contribuir en las reducciones de emisiones que se necesitan para el 2050. Este es un llamado que necesita hacer un puente entre la ciencia y la toma de decisiones. Y es precisamente por eso que nosotros estuvimos trabajando tan fuertemente para tener listo este programa. Muchísimas gracias.